Hoy os traigo la desgarradora historia real en la que se basa la película recientemente estrenada en Netflix, La Sociedad de la Nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, una historia de supervivencia extrema, de valentía, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya chocó con un pico de montaña mientras se dirigía a Santiago de Chile. Han pasado 51 años desde la tragedia que tuvieron que vivir un grupo de personas uruguayas que supera todo pronóstico de supervivencia. Frío intenso, tuvieron que soportar temperaturas extremas, falta de comida, el hambre era atroz, y tuvieron que tomar la fatídica decisión de comerse a sus compañeros muertos al escuchar por radio que habían dejado de buscarlos, pues dadas las condiciones meteorológicas y las circunstancias, era imposible que hubiese nadie con vida. Estábamos rodeados de muerte, nuestros amigos eran estatuas de hielo, la vida era acción, movimiento, rebeldía, suicida era quedarse quieto, recuerda Gustavo Cervino, uno de los supervivientes. Era imposible, pero lo lograron. Una de las catástrofes aéreas más dramáticas de la historia. Los supervivientes pasaron 71 días en la nieve. Pero comencemos por el principio. Hola amantes de los misterios, soy Vanessa y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la Sociedad de la Nieve. ¡Vamos allá! El equipo de rugby All Christian Club de Montevideo, Uruguay, tenían un partido contra el equipo de rugby Old Boys Club en Santiago, en Chile. El presidente del club, Daniel Juan, contrató un bimotor turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya para que el equipo viajara hasta Chile. En el avión iban 40 pasajeros y 5 tripulantes. Los 19 miembros del equipo y en los asientos restantes iban amigos y familiares. Los chicos los habían invitado a viajar con ellos. Gilberto Regulés perdió el vuelo al quedarse dormido y su asiento lo ocupó Graciela Augusto de Mariani, que compró el billete para asistir a la boda de su hija mayor. El coronel Julio César Ferradas era un experimentado piloto de la Fuerza Aérea. Lo acompañaba de copiloto el teniente coronel Dante Héctor Lagurara. El avión despegó el 12 de octubre de 1972 del aeropuerto de Carrasco, pero una tormenta sobre la cordillera de los Andes los obligó a aterrizar esa noche en Mendoza, en Argentina. Existe una ruta aérea directa de 200 kilómetros entre Mendoza y Santiago, pero la elevación de las montañas requiere efectuar vuelos por encima de los 25.000 pies, muy cerca del techo del vuelo del avión que llevaban en ese momento, que es de 28.000 pies. El avión iba muy cargado, por lo que no era posible realizar ese vuelo, de modo que el piloto eligió otra ruta. Era unos 600 kilómetros más larga, alrededor de unos 90 minutos de vuelo más. Desde Mendoza hasta Malargüe, cruzando el paso de Planchón, hasta la radiobaliza de Curicó, en Chile, para iniciar su descenso hacia el norte de Santiago. A la mañana siguiente, día 13 de octubre, las condiciones sobre los Andes no habían mejorado, pero se esperaban cambios para las primeras horas de la tarde. El piloto demoró el despegue de Mendoza hasta las 14:18. Voló hacia el sur, hacia la radiobaliza de Malargüe. Lagurara le comunicó su posición por radio al aeropuerto de Malargüe y les dijo que a las 15:21 sobrevolaría los 8.251 pies de altura del paso de Planchón, al punto de traspaso de Argentina a Chile. Una vez cruzadas las montañas en Chile, al sur de Curicó, la aeronave debería volar hacia el norte e iniciar su descenso hacia el aeropuerto Los Cerrillos en Santiago. El piloto Ferradas estaba entrenando al copiloto Lagurara, quien era el piloto al mando. Mientras volaban por los Andes, las nubes cubrían la montaña. Dado que no veían nada, volaban en condiciones meteorológicas instrumentales. A una altitud de 18.000 pies, el panel de control de la aeronave mostró al piloto que aún deberían volar 60 o 70 kilómetros hasta sobrevolar Curicó. Inexplicablemente, a las 15:21, pocos minutos después de sobrevolar el paso de Planchón,
Lagurara notificó que esperaba llegar a Curicó dentro de 1 minuto. Solicitó y obtuvo la autorización para iniciar su descenso. El controlador en Santiago, sin saber que el vuelo aún se encontraba sobrevolando los Andes por la falta de cobertura de radar, lo autorizó a descender 11.500 pies. Las turbulencias sacudían el avión mientras descendía. Una fuerte corriente lo hizo descender varios cientos de metros. Los pasajeros bromeaban por las turbulencias. Pasaban de un lado al otro del avión intentando estabilizarlo, dentro de la diversión que llevaban los chicos. Pero al salir de la zona de las nubes y ver las montañas tan cerca, se dieron cuenta que algo no iba bien. El piloto vio una cresta que les bloqueaba el paso, de modo que puso el avión casi vertical. El piloto volaba a máxima potencia para ganar altitud, pero a las 15:34 la nariz consiguió superar la cresta, pero el cono del fuselaje golpeó la cresta. Seguidamente colisionó el ala derecha, lo que la separó. Se separó el cono de cola y se llevó la parte trasera arrancando varios asientos. 3 pasajeros, el navegante y el auxiliar de vuelo cayeron al vacío. El teniente primero Ramón Martínez, el soldado de primera Ovidio Ramírez, Gastón Costemalle, estudiante de Derecho, Jorge Alejo Ounié, estudiante de Veterinaria, y Guido Magri, estudiante de Agronomía. Poco más adelante, el ala izquierda chocó contra las rocas y ésta se separó del avión, haciendo que 2 pasajeros más cayeran al vacío: Daniel Sau, ganadero, y Carlos Valeta, estudiante. Valeta inicialmente sobrevivió la caída, pero cayó en nieve profunda y se asfixió al descender por el glaciar cubierto de nieve. Su cuerpo fue encontrado por otros pasajeros el 14 de diciembre. La parte delantera del fuselaje surcó el aire antes de deslizarse unos 725 metros por la pendiente empinada a 350 km/h. Resbaló ladera abajo hasta que impactó contra un banco de nieve, lo que la detuvo del golpe, arrancando los asientos y los arrojó hacia la parte delantera. Murieron varias personas. El doctor Francisco Nicolás, médico del equipo de rugby, y su esposa Esther Horta de Nicolás. Eugenia Dolgay de Parrado, madre de Fernando Parrado, y Fernando Vázquez, estudiante de medicina. La cabina del piloto se aplastó, incrustando el panel instrumental contra ferradas, que murió de manera instantánea. El copiloto Lagurara quedó gravemente herido, comprimido en la cabina. Pidió a los chicos que le dispararan con su propia pistola, a lo que estos se negaron. 33 pasajeros permanecían con vida, aunque varios con graves heridas, como fracturas abiertas en las piernas, cuando los asientos se soltaron y se apilaron contra la cabina del piloto. Roberto Canessa y Gustavo Cervino eran estudiantes de medicina de 2º año. Revisaron a los heridos comprobando la gravedad de cada uno. Nando Parrado se había fracturado el cráneo y permaneció en coma durante 3 días. Enrique Platero, estudiante de agricultura, tenía un trozo de metal clavado en el abdomen, que al ser retirado le arrancó unos centímetros de intestino, pero enseguida lo vendaron y se puso a ayudar a los demás. Arturo Nogueira, estudiante de economía, tenía fracturas múltiples en sus piernas. Al pasar 1 hora de no haber aterrizado el vuelo en Chile, dieron la voz de alarma que el vuelo se había extraviado. Esa misma tarde 4 aviones sobrevolaron la zona hasta que oscureció. Llamaron al Cuerpo de Socorro Andino de Chile y el segundo día 11 aviones de Argentina, Chile y Uruguay salieron en busca del avión. Volaron por el lugar del accidente y 3 aviones hasta sobrevolaron a los accidentados, pero no lograron verlos. Solo quedaba una pequeña parte del avión. Además era blanco y se confundía con la nieve. Los supervivientes intentaron usar lápiz labial rojo que encontraron para escribir SOS en el techo del avión, pero desistieron cuando vieron que no les alcanzaba. Durante la primera noche murieron 5 pasajeros más: el copiloto Lagurara, Francisco Panchito Aval, Graciela Augusto de Mariani, Felipe Maquirriain y Julio Martínez Lamas.
Los pasajeros comenzaron quitando los asientos rotos y limpiando en el fuselaje para poder resguardarse esa noche. Los 27 supervivientes se amontonaron en el fuselaje de 2,5 metros por 3, usaron equipaje, asientos y nieve para cerrar el agujero que había en el fuselaje, para evitar así que entrara el frío. Esa noche la temperatura bajó hasta 30 grados bajo cero. Sobrevivieron de puro milagro. Al día siguiente comenzaron a colocar a los compañeros sin vida fuera del avión. Construyeron hamacas colgantes para colocar allí a los heridos. Se dieron cuenta del gran y primer problema y era la falta de agua. El hielo no se puede comer tal cual para hidratarse, pues te quema la boca. Así que Fito Strauch consiguió crear un mecanismo con una placa de metal que encontró bajo los asientos y poniendo nieve encima, conseguía que se derritiese y cayese a una botella. Así pudieron controlar el tema de la sed. A partir de ese momento ya no iba a ser un problema. También hizo unas cuantas gafas con parasoles de la cabina del piloto para evitar la ceguera de la nieve. Quitaron la funda de los asientos y la usaron para abrigarse. Usaron los cojines de los asientos como raquetas para caminar sobre la nieve. Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo de rugby, asumió el liderazgo. A los 3 días del accidente, Nando Parrado despertó del coma. Con la caída del avión había sufrido una fractura craneal que provocó que el cerebro se inflamara, un edema cerebral. Al quedar en coma, el resto de los supervivientes lo dieron por muerto, por lo que lo colocaron en la entrada del fuselaje del avión, quedando expuesto al frío. Además, durante estos días tampoco comió ni bebió. Esto permitió que por la deshidratación el edema no creciera. La fractura hizo que la lesión se extendiera y se descomprimiera sola. Y por último, la baja temperatura fue la responsable de que las neuronas dañadas por el golpe sobrevivieran. Cuando abrió los ojos, sus compañeros le dijeron: Nando, nos hemos estrellado. Preguntó por su madre y su hermana, y le dijeron que su madre había muerto y su hermana Susana estaba gravemente herida. Intentó mantenerla con vida, pero al 9º día Susi Parrado, falleció a causa de sus heridas. No tenían ropa de abrigo y la comida escaseaba. Era un vuelo de 2 horas, por lo que no llevaban comida apenas. Encontraron una lata de mejillones, 6 tabletas de chocolate, mermelada, cacahuetes con chocolate, unos dátiles y alguna botella de ron. Toda la comida que encontraron la racionaron de manera que les durara el máximo tiempo posible. En 3 días, Parrado comió un solo cacahuete cubierto de chocolate. A la semana los alimentos se terminaron y los chicos comenzaron a comerse el algodón y el cuero de los asientos, lo que los hizo enfermar. El 21 de octubre, después de buscar un total de 142 horas y 30 minutos, se decidió parar la búsqueda hasta el verano para poder recuperar los cuerpos, pues con esas condiciones ya los daban por muertos. Los chicos habían encontrado una radio a la que Roy Harley, con sus conocimientos de electrónica, le construyó una antena. Y a los 11 días los chicos escucharon que la búsqueda se había cancelado. Nikolic miró los rostros tristes que se volvieron hacia él. «¡Hola, chicos!», gritó. «Hay buenas noticias. Lo acabamos de escuchar en la radio. Han cancelado la búsqueda». Dentro del avión abarrotado hubo silencio, mientras la desesperanza de su situación los envolvía. Lloraron. «¿Por qué diablos son esas buenas noticias?», Páez le gritó enojado a Nikolic. «Porque significa», dijo Nikolic, «que vamos a salir de aquí por nuestra cuenta». El coraje de este hombre evitó una avalancha de desesperación total. Al enterarse de la cancelación de la búsqueda y ante la posibilidad de morir de hambre, alguien en un momento dijo: «Creo que me estoy volviendo loco, porque estoy pensando en comerme el cuerpo de nuestros amigos». Le dijeron que era una locura, no lo iban a hacer. En ese momento, Canessa, estudiante de medicina, cuenta: «Vi carne, grasa, proteínas, carbohidratos». Alguien dijo: «Bueno, si Jesucristo dijo en la última cena: tomen mi cuerpo y mi sangre, está bien». Pero para mí no era la última cena, aunque luego me pregunté qué pasaría si yo fuera uno de los cadáveres.
Estaría orgulloso de que mi cuerpo fuera usado por mis amigos para vivir. Hoy siento que tengo una parte de mis amigos dentro de mí y tengo que ser agradecido con su memoria. Muchas veces pienso que fue como un experimento humano. Luego se volvió común hacerlo, compartir la carne entre los supervivientes. Roberto Canessa describió la decisión de comerse a los pilotos y a sus amigos y familiares muertos. Nuestro objetivo común era sobrevivir, pero lo que nos faltaba era comida. Hacía tiempo que nos habíamos quedado sin comida. No tenían ya absolutamente nada. Todo lo que habían encontrado en el avión se había terminado. Allí no había vegetación ni vida animal. Después de solo unos días, sentimos la sensación de que nuestros propios cuerpos se consumían solo para seguir vivos. En poco tiempo nos volveríamos demasiado débiles para recuperarnos del hambre. Sabíamos la respuesta, pero era demasiado terrible contemplarla. El grupo sobrevivió al decidir comer la carne de los cuerpos de sus compañeros. Esta decisión no se tomó a la ligera, ya que la mayoría de los muertos eran compañeros de clase, amigos y familiares. Canessa utilizó trozos de vidrio del parabrisas roto del avión para cortar la carne. Dio el ejemplo al tragar la primera tira de carne congelada, muy pequeñita. Los demás, poco a poco, iban comiendo pequeños trocitos. Cada uno en su momento, cuando se sentía preparado. No era fácil. Incluso algunos, después de tomarla, no pudieran retenerla y la vomitaron. Algunos se negaron a comerla. En sus memorias, Milagro en los Andes, de 2006, Nando Parrado escribió sobre esta situación. A gran altura, las necesidades calóricas del cuerpo son astronómicas. Nos moríamos de hambre en serio, sin esperanza de encontrar comida. Pero nuestro hambre pronto se volvió tan voraz que buscamos de todos modos. Una y otra vez recurrimos al fuselaje en busca de migas y de bocados. Intentamos comer las tiras de cuero, arrancadas de piezas del equipaje, aunque sabíamos que los productos químicos con los que había sido tratada nos harían daño. Abrimos los cojines de los asientos con la esperanza de encontrar paja, pero solo encontramos espuma de tapicería no comestible. Una y otra vez llegué a la misma conclusión. A menos que quisiéramos comernos la ropa que llevábamos puesta, aquí no había nada más que aluminio, plástico, hielo y roca. Nando Parrado protegió los cuerpos de su hermana y de su madre para que no fuesen comidos. La carne estaba congelada, por lo que la secaban al sol para poder comerla. Al principio solo comían piel, músculo y grasa. Era una experiencia terrible para ellos, pero la comida escaseaba y tuvieron que aprovechar cada parte del cuerpo, corazón, pulmones, incluso cerebros. Todos eran católicos, algunos temían una condena eterna, otros lo veían como en la Eucaristía, otros lo justificaron según el versículo bíblico de Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. Le pedíamos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser que este día no llegara, pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Y fe es que si los cuerpos están ahí es porque Dios los puso. Y si llega el día en que yo pueda ayudar a mis amigos con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Este es un trozo de la carta que escribió Gustavo Nicolís a su madre y a su novia antes de morir, que tras el rescate Gustavo Cervino les hizo llegar. Otros, inicialmente, se oponían a la ingesta de carne, hasta que entendieron que comerla era la única opción de sobrevivir. Javier Mentol y su esposa Liliana fueron los últimos en comer carne humana. Ella tenía fuertes convicciones religiosas y solo aceptó participar a regañadientes de la carne después de que le dijeron que lo viera como una especie de sagrada comunión. 17 días después del accidente volvieron a vivir el terror. El 29 de octubre una avalancha enterró el avión y a los chicos que estaban dentro dormidos. Murieron 8 personas más. Daniel Maspons, Juan Menéndez, Liliana Mentol, Gustavo Nicolís, Marcelo Pérez del Castillo, Enrique Platero, Carlos Roque y Diego Storm. La avalancha enterró completamente el fuselaje y llenó su interior con nieve hasta a 1 metro del techo. Cuando el primero consiguió salir de la nieve, intentó ayudar a salir al resto. Cada uno que conseguía salir se ponía enseguida con la labor de ayudar a salir a los demás.
A rato se dieron cuenta que se iban a quedar sin aire, y Nando Parrado encontró un tubo de metal del portaequipaje y lo usó para agujerear el techo del fuselaje para que entrara aire. 2 días después consiguieron cavar un túnel hasta la superficie, y al llegar a ella vieron una tormenta terrible, por lo que decidieron quedarse dentro del fuselaje. Durante 3 días estuvieron atrapados con muy poco espacio, atrapados en tan solo 1 metro desde la nieve al techo, atrapados junto a sus compañeros muertos. Era terrorífico. No les quedó más remedio que al tercer día comenzar a comerse a los recién fallecidos. Los chicos habían hablado de escalar la montaña en busca de ayuda. Varios estaban decididos a salir de expedición, pero otros tenían miedo y no se veían capaces, por lo que Antonio Vicentín, Roberto Canessa y Fernando Parrado asumieron en un principio la responsabilidad de salir a buscar ayuda. Les dieron las mayores raciones de comida y la ropa de más abrigo. Les permitieron conservar sus fuerzas lo máximo posible. Esperaron 7 días para comenzar la expedición. La Gurara les había dicho a los chicos que habían sobrevolado Curicó, por lo que pensaba que el campo chileno estaba a unos pocos kilómetros, cuando en realidad se encontraba a 89 kilómetros. El 15 de noviembre, después de varias horas caminando 1,6 kilómetros hacia el este y cuesta abajo, encontraron la sección de cola casi intacta. Allí encontraron algo de comida, botellas de ron, cigarrillos, algo de ropa y medicamentos. Esa noche acamparon allí y encendieron fuego y leyeron cómic. A la mañana siguiente continuaron su camino y tuvieron que pasar esa noche a la intemperie. Casi mueren congelados, por lo que decidieron volver a la cola, coger las baterías y llevarlas al fuselaje para intentar contactar por radio. Las baterías pesaban unos 24 kilos cada una, por lo que fue imposible llevarlas cuesta arriba. Así que fueron al fuselaje de nuevo, cogieron la radio y la llevaron de nuevo hasta la cola para conectarla a las baterías. Roy Hadley se fue con ellos por sus conocimientos en electrónica, pero después de varios intentos de hacer funcionar la radio no lo consiguieron y tras varios días decidieron regresar de nuevo al fuselaje. El 15 de noviembre, día 34, murió Arturo Nogueira y 3 días después falleció Rafael Echevarri, ambos de sepsis por la gangrena de sus heridas infectadas. Numa Turcati, debido a un cuadro séptico, murió el 11 de diciembre, día 60, pesando solamente 25 kilos. En su mano encontraron una nota que decía: «No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos». Sabían que si no llegaba pronto ayuda, los demás también morirían. Su única opción era escalar la montaña hacia el oeste, y para sobrevivir a las altas temperaturas construyeron un saco de dormir con el aislante térmico y alambre de cobre lo suficientemente grande como para que entraran los 3. Nando Parrado describió en su libro Milagro en los Andes cómo se les ocurrió la idea de hacer un saco de dormir. El segundo desafío sería protegernos de la exposición, especialmente después de la puesta de sol. En esta época del año podríamos esperar temperaturas diurnas muy por encima del punto de congelación, pero las noches todavía eran lo suficientemente frías como para matarnos. Y ahora sabíamos que no podíamos esperar encontrar refugio en las laderas abiertas. Necesitábamos una forma de sobrevivir a las largas noches sin congelarnos. Y los bloques acolchados de aislamiento que habíamos tomado de la sección de cola nos dieron nuestra solución. Con el calor de 3 cuerpos atrapados por la tela aislante, podríamos ser capaces de resistir la noche más fría. Carlitos Páez asumió el desafío. Su madre le había enseñado a coser cuando era un niño, y con las agujas y el hilo del kit de costura que encontró en el estuche de cosméticos de su madre, comenzó a trabajar. Para acelerar el proceso, Carlitos enseñó a coser a otros. Después de que se completó el saco de dormir y de que murió Numa Turcati, Canessa todavía dudaba. Los demás animaban a Parrado, pero ninguno se ofrecía a acompañarlo. Parrado finalmente persuadió a Canessa para que partiera y junto con Vicentín los 3 hombres se dirigieron a escalar la montaña. Parrado, Canessa, Vicentín comenzaron a escalar la montaña hacia el oeste. Según la información que les dio la Gurara, se encontraban cerca de Curicó. Creían que estaban cerca del borde occidental de los Andes, de modo que solo trajeron un suministro de carne para 3 días.
Parrado vestía 3 pares de jeans, 3 suéteres sobre un polo, llevaba 4 pares de calcetines, envuelto en bolsa. No tenían equipo técnico, ni mapa, ni brújula. Comenzaron a subir la empinada montaña. Pensaron que llegarían a la cima en un día. Parrado iba en primer lugar y los otros 2 se quedaban atrás. La escasa cantidad de oxígeno les dificultaba la respiración a todos. Durante parte del ascenso comenzaron a hundirse en la nieve hasta la cadera. El sol la iba suavizando. La primera noche se metieron los 3 en el saco que habían cosido y consiguieron pasar la noche fría de las montañas. En el documental La Sociedad de la Nieve, Canessa describió cómo en la primera noche, durante el ascenso, tuvieron dificultades para encontrar un lugar suficientemente horizontal como para colocar la bolsa de dormir. Una tormenta sopló con fuerza y finalmente encontraron un lugar en un saliente de roca al borde de un precipicio. Canessa dijo que fue la peor noche de su vida. La subida fue muy lenta. Los supervivientes en el fuselaje los vieron subir durante 3 días. Al tercer día, Vicentín y Parrado llegaron a la base de una pared casi vertical de más de 100 metros de altura. Parrado estaba decidido a morir en el intento. Comenzó a trepar la montaña usando un palo para hacer escalones. Consiguió llegar a la cima del pico a unos 15.260 pies, antes que Vicentín. Esperaba encontrar los valles verdes de Chile, pero lo que vio fue solo picos de montaña en todo el horizonte. Volvieron al campamento donde estaba esperando Canessa, bebieron coñac, del que habían encontrado en la cola del avión. Parrado dijo: «Roberto, ¿te imaginas lo hermoso que sería esto si no fuéramos hombres muertos?». A la mañana siguiente comprendieron la situación. Les llevarían muchos más días esta expedición y no tenían suficiente comida. Vicentín le dio su ración de comida para que pudieran continuar, y él volvería al fuselaje junto a los otros. Improvisó un asiento de avión del trineo y regresó al lugar del accidente en solamente 1 hora. Parrado y Canessa tardaron 3 horas en hacer cumbre. Cuando Canessa llegó a la cima y solo vio picos de montaña a su alrededor, lo primero que pensó es: «estamos muertos». Parrado vio 2 picos más pequeños libres de nieve. Un valle al pie de la montaña que habían escalado serpenteaba hacia esos 2 picos. Parrado estaba seguro de que esa era la salida. Y un dato que realmente me emociona es que Parrado le decía a Canessa: «Mirad los 2 picos, míralos, ahí está nuestra salida». Y Canessa, sin mirar los picos, mirando a Parrado, le dice: «Sí, sí lo veo, vamos allá». Esto sale en la película, pero vi un vídeo como uno de los supervivientes contaba esa escena como real. Eso fue tal cual se refleja en la película. Es que es emocionante. Canessa accedió a descender hacia el oeste. Si hubiesen ido hacia el este, hubiesen llegado mucho más rápido, con menos esfuerzo. Parrado le dijo a Canessa: «Puede que estemos caminando hacia la muerte, pero preferiría caminar para encontrarme con mi muerte que esperar a que me llegue a mí». Canessa estaba de acuerdo. «Tú y yo somos amigos, Nando. Hemos pasado por mucho. Ahora vamos a morir juntos». Descendieron desde la... ¡Wow! Se me pone la piel de gallina. Descendieron desde la cresta hacia el valle y avanzaron una distancia considerable. Ambos caminaron unos 60 kilómetros durante 10 días, hasta llegar al estrecho valle que Parrado había visto desde la cima de la montaña, y encontraron el río San José, que conduce al río Portillo. Poco a poco encontraba más signos de humanidad hasta que al 9º día vieron una vaca. Esa noche Canessa estaba tan cansado que no creía que pudiese continuar. De pronto vieron a 3 hombres a caballo al otro lado del río. Ellos le gritaban, pero el ruido del río hacía imposible la comunicación. El hombre los vio y les dijo: «mañana». Al día siguiente volvió y les lanzó una nota con un lápiz atado a una piedra donde Parrado escribió: «Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido más arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar». «¿Dónde estamos?» Sergio Catalán
un arriero chileno, leyó la nota y le señaló que había entendido. Les arrojó el pan que tenía y cabalgó 10 horas hacia el oeste para traer ayuda. La policía de Puente Negro le transmitió la noticia que había sobrevivientes al ejército de Chile en San Fernando, que se comunicó con el ejército de Santiago. Parrado y Canessa fueron llevados a caballo hasta Los Maitines, donde les dieron de comer y pudieron descansar. Habían caminado unos 60 kilómetros en 10 días. Desde el accidente aéreo, Canessa había perdido casi la mitad de su peso y ahora pesaba 44 kilos. Comenzaron a llegar los reporteros de prensa. Al enterarse que había supervivientes del vuelo 571, era algo imposible. Los reporteros querían entrevistar a Parrado y a Canessa sobre el accidente, saber cómo habían sobrevivido. Parrado se ofreció a guiar a los helicópteros al lugar donde estaban los demás. Se comunicó por radio que habían encontrado sobrevivientes del vuelo 571. Los supervivientes que quedaban en el fuselaje escucharon la noticia y, locos de alegría, comenzaron a acicalarse y así esperar a ser rescatados. Los pilotos estaban asombrados por el difícil terreno que los dos chicos habían atravesado para buscar ayuda. En la tarde del 22 de diciembre de 1972, los helicópteros llegaron a los supervivientes. Ese día solo pudieron rescatar a la mitad de los supervivientes y un grupo de rescatistas se ofreció a pasar la noche con el resto hasta la mañana siguiente. Pasaron su última noche en el fuselaje y a la mañana siguiente fueron rescatados y llevados a los hospitales de Santiago. Tenían varias enfermedades: deshidratación, congelación, huesos rotos, escorbuto, mal de montaña y malnutrición. Los supervivientes fueron Nando Parrado, Roberto Canessa, Daniel Fernández Strauch, José Luis Nicolás Coche Iniciarte Vázquez, Álvaro Mangino Smith, Carlos Miguel Carlitos Páez Rodríguez, Adolfo Luis Fito Strauss Urioste, Eduardo José Strauss Urioste, José Pedro Jacinto María Algorta Durán, Alfredo Daniel Pancho Delgado Salaverry, Roberto Fernández Jorge Bobby Francois, Álvarez Roy Alex Harley Sánchez, Javier Alfredo Mentol Aval Ramón, Mario Moncho Sabela Barreiro, Antonio José Tintín Vicintín, Gustavo Cervino. Un sacerdote católico escuchó las confesiones de los supervivientes y les confirmó que fue lícito recurrir a la antropofagia, dada la necesidad in extremis de su situación de supervivencia. Los supervivientes contaron que habían comido queso y otros alimentos que habían llevado. No querían contar en un principio detalles de la antropofagia. El 23 de diciembre se publicaron noticias sobre la antropofagia reportada como canibalismo en todo el mundo, excepto en Uruguay. El 26 de diciembre fueron publicadas 2 fotografías de una pierna humana a medio comer. El 28 de diciembre los supervivientes dieron una conferencia de prensa en la que contaron cómo habían sido esos 72 días en la montaña. Inicialmente la opinión pública fue en contra de los supervivientes, pero con el pasar de los días el clamor disminuyó y las familias fueron más comprensivas luego de que explicaran el pacto que habían hecho los supervivientes entre ellos de sacrificar su carne si morían, para que los demás pudieran sobrevivir. Se decidió enterrar a las víctimas en una fosa común en el lugar del accidente. 13 cuerpos habían quedado intactos y de los otros 15 solo quedaban los esqueletos. Cavaron una tumba a unos 400 metros del fuselaje del avión y le colocaron una cruz de hierro encima. Contiene la inscripción en letras negras: más cerca, oh Dios, de ti el mundo a sus hermanos uruguayos. Luego rociaron los restos del fuselaje con gasolina y le prendieron fuego. Solo quedó su marco carbonizado. Ricardo Echevarren quería enterrar a su hijo cerca de su casa en Uruguay, así que quedó con el sacerdote que señalaría la bolsa en la que estaban los restos de su hijo. Contrató guías y con una expedición llegó al lugar del accidente y se llevó los restos de su hijo. Fue detenido por robo de tumbas, pero intervinieron para poder liberarlo y luego un juez lo autorizó a repatriar los restos de su hijo hasta el cementerio del Buceo de Montevideo. Una historia de superación, valentía, cómo las ganas de vivir te hacen luchar hasta las últimas consecuencias. Nando Parrado y Roberto Canessa
Qué ejemplo de valentía. Se enfrentaron al horror de lo desconocido, temiendo morir en la montaña, pero arriesgaron su vida para salvar a los demás y por supuesto también salvar su propia vida. No sabía si llegarían a algún lado o quedarían perdidos en la montaña sin comida. Me parecen tan valientes que se me ponen los pelos de punta pensar en el terror que tuvieron que vivir los dos solos esos 10 días. Y hasta aquí el caso de hoy. Me gustaría escuchar tu opinión sobre el caso. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Habrías comido la carne? ¿Habrías salido a buscar ayuda? ¿O hubieses esperado a que llegase? Cuéntamelo. Me gustaría mucho saber qué pensáis. Si te gusta este tipo de vídeos, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo. Hasta pronto, misteriosos.